Nos corresponde al Ayuntamiento, como todos los años, en representación de todos los tejedanos y tejedanas, dirigiros unas palabras con motivo de las fiestas patronales, con nuestros mejores deseos para estos días. Cada año, llegando septiembre, nos sumergimos en el ajetreo lusitano de los preparativos de la fiesta de San Miguel y ya estamos inmersos en ella. Espero que estéis disfrutando de estos días. Las fiestas de San Miguel, nuestras fiestas patronales, son un momento único en el que podemos reunirnos como comunidad y disfrutar juntos de la música, la comida, las tradiciones que nos identifican. Es un momento de unión y de celebración en el que podemos recordar nuestras raíces. Es por hoy que queremos darle las gracias a todos por acompañarnos, por ser parte de esta celebración y por contribuir con su alegría y entusiasmo a hacer de este día un momento inolvidable para todos. A nuestro pregonero, enhorabuena, Paco. Imagino que no ha sido tarea fácil, o tal vez sí, pregonar unas fiestas que son tan importantes para ti. Gracias por abrirnos tu corazón para anunciar nuestras fiestas. Hablarle a Tejeda en voz alta, delante de tu pueblo. Puedo imaginar las horas que te ha llevado y el nerviosismo que ha precedido a este momento. Agradezco a Paco de la Calle Suárez por recibir la invitación y el honor de inaugurar las fiestas de San Miguel con su pregón. Muchas gracias. Buenas noches, vecinos, amigos y familiares. Quiero iniciar este pregón agradeciendo a la señora alcaldesa Lola y a su corporación por haber pensado en mí para hacer este pregón de la fiesta de San Miguel año 2024. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Gracias también a todos ustedes por estar aquí y por sus muestras de cariño y apoyo. Gracias de corazón. Cuando desde el ayuntamiento me propusieron ser el pregonero, he de decir que fue una gran sorpresa para mí, pero a la vez que sentí un gran orgullo al poder decir unas palabras a mi pueblo. Estuve durante 2 días pensándolo si hacerlo o no, consultándolo con mi familia, y lo que realmente me animó a estar aquí delante de todos vosotros fue mi hermano. Él siempre quiso ser pregonero de su pueblo. Como muchos de vosotros sabéis, mi trabajo es mi pasión, tanto lo es que hasta mi apodo de juventud está relacionado con mi trabajo. Desde muy joven tenía claro que quería dedicarme a la mecánica y ello me llevó a estudiar la licenciatura en Talavera, hoy FP. Una vez terminada hice las prácticas en la finca El Colón. Por fin estaba preparada para trabajar de lo que me gustaba. Pero me llamaron para cumplir el servicio militar. 12 meses después entré a trabajar en el taller móvil de la empresa Ebro Marcel Ferguson de Plasencia, en las zonas de Moraleja y la comarca del Aragón. Durante varios años fui cogiendo experiencia, pero la empresa cierra y fue entonces cuando mi mujer y yo decidimos abrir el taller aquí, en mi pueblo. Los comienzos fueron duros y no solamente desde el punto de vista económico, porque ahora las ruedas se desmontan con máquinas, pero antes se hacían con un pico. O cuando de madrugada sonaba el teléfono porque se había averiado algún coche. Fueron momentos difíciles, de sacrificio y de esfuerzo. No solamente para mí, sino también por parte de mi mujer,
Es esto lo que quiero darle las gracias por todo su apoyo incondicional y por tu desvelo y por ser siempre mi faro. Este año el taller ha cumplido 47 años y estoy muy agradecido de haber servido durante todo este tiempo a mi gente. Durante muchos años en nuestro taller ha habido muchas anécdotas. Diría para escribir una saga de libros completa, pero quizá una de las que más me gusta sea la de ser del nombre de nuestro pueblo por todo el mundo. Quizás suene raro, pero en el momento en que decidimos dedicarnos también a la importación de maquinaria, comenzamos a tratar con gente de muchas partes del mundo, por lo que es muy bonito para mí pensar que se habla de nuestro pequeño pueblo en lugares tan increíbles como Italia, Polonia, Turquía, la India o China. Y que en algunas de estas personas hayan estado en Tejeda. Muchas veces nos han preguntado si nuestra pequeña empresa está en Madrid o está en Barcelona. Y con todo el orgullo decimos que está en Tejeda, en el norte de Cáceres, la zona más bonita de Extremadura. Ahora he pasado el testigo a mí mismo y me siento orgulloso y tranquilo. Orgulloso porque continúan con mi legado y tranquilo porque sé que quedan en buenas manos. Desde aquí aprovecho para animar a todos los jóvenes a emprender y hacerlo aquí. Si las empresas de un pueblo dan trabajo, el pueblo tiene juventud y la juventud es garantía de vida para los pueblos pequeños como el nuestro. Los comienzos no son difíciles en todos nuestros sitios, pero aquí tienes el apoyo de tu gente y de tu pueblo. Gracias a mi familia, familiares y amigos, y de ellos algunos también dedicarle este momento. Y muchas gracias por darme la oportunidad de decir que estoy orgulloso de ser de Tejeda. Salud, alegría para todos, viva San Miguel, viva Tejeda y muchas gracias. Y este obsequio también es para ti, Paco. Te agradecemos mucho tus palabras y sobre todo tu esfuerzo y sacrificio por tener un negocio en el pueblo y seguir emprendiendo cada día y mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias.